new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Hay personas que pierden sus sueños no porque el mundo les cierre las puertas, sino porque se los contaron a la persona equivocada. A veces, el peligro no viene de un enemigo, sino de alguien que te sonríe mientras escucha tus planes. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo por hablar demasiado y entendió demasiado tarde que el silencio también protege. La lluvia caía con fuerza cuando Samuel salió del edificio con el rostro vacío y las manos temblando. El contrato que llevaba años soñando acababa de desaparecer frente a sus ojos. No porque hubiera fallado, no porque no fuera capaz, sino porque alguien llegó primero, alguien con su misma idea, su misma propuesta, sus mismas palabras. Samuel caminó sin rumbo bajo la tormenta, intentando entender lo que acababa de pasar. Sentía ese vacío extraño que aparece cuando algo importante se rompe de golpe, porque perder duele, pero hay pérdidas que duelen distinto. Duelen porque llevan tu esfuerzo adentro, tu tiempo, tus sacrificios, tus noches sin dormir. Y mientras apretaba los papeles mojados entre sus manos, algo dentro de él empezó a unir piezas. Las preguntas, las coincidencias, las conversaciones. Y de pronto, una verdad empezó a tomar forma. Alguien sabía demasiado. Alguien había escuchado todo, cada detalle, cada paso, cada plan. Y solo había una persona que conocía todo eso. Marcos, su mejor amigo. O al menos eso pensaba. Samuel se detuvo bajo la lluvia. Su respiración se hizo pesada, porque a veces la traición no duele cuando sucede. Duele cuando entiendes que las señales siempre estuvieron ahí. Y mientras recordaba la última conversación que tuvo con él, sintió algo peor que rabia: decepción, porque no hay herida más silenciosa que descubrir que abriste tu corazón en el lugar equivocado. Y lo peor era que esa historia no había comenzado con una traición. Había comenzado con un sueño, uno que Samuel nunca debió contar. 8 meses antes, Samuel estaba sentado en la mesa de su cocina haciendo cuentas con una libreta vieja y un lápiz gastado. Llevaba años soñando con levantar su propio negocio. No por ambición, por necesidad. Porque crecer viendo a sus padres luchar por sobrevivir le dejó una marca profunda. Samuel sabía lo que era escuchar preocupaciones detrás de una puerta, ver cuentas sin pagar y sentir que la vida siempre iba un paso adelante de uno. Por eso se hizo una promesa desde joven. Algún día iba a cambiar su historia. Y durante años trabajó para eso. Aprendió, se equivocó, volvió a empezar. Mientras otros descansaban, él estudiaba. Mientras otros hablaban, él construía. Pero había algo en Samuel que lo hacía vulnerable. Cuando algo bueno pasaba, sentía la necesidad de compartirlo, como si hablar de sus sueños los hiciera más reales, como si decirlos en voz alta le diera fuerza. Y fue ahí donde Marcos se volvió importante. Marcos había sido su amigo por años. Siempre estaba cerca, siempre escuchaba, siempre tenía una palabra de apoyo, o al menos eso parecía. Samuel empezó a contarle todo, sus ideas,
sus planes, sus avances, incluso sus dudas, porque cuando uno siente que alguien cree en uno, baja la guardia. Y Samuel lo hizo, sin saber que no todo el que escucha tus sueños quiere verlos cumplirse. A veces la cercanía confunde, y la costumbre hace invisible lo que debería alertarte. Pero Samuel no veía nada raro, solo veía amistad. Y justo cuando su proyecto empezó a tomar forma, apareció la oportunidad que llevaba años esperando. La oportunidad que cambiaría todo, y también la que pondría a prueba su silencio. La oportunidad llegó de forma inesperada. Un empresario importante de la ciudad quería reunirse con Samuel. Había visto parte de su trabajo y quería escuchar su propuesta. Cuando Samuel leyó el mensaje, sintió que el corazón se... Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Le aceleraba. Era la oportunidad que llevaba años esperando. La puerta que podía cambiarlo todo. Esa noche casi no durmió. Pensaba en la reunión, en lo que iba a decir, en lo que podía pasar si todo salía bien. Pero en medio de esa emoción, cometió el error que cambiaría su historia. Llamó a Marcos, como siempre. Se encontraron en un café pequeño. Samuel llegó con su libreta y empezó a hablar. Le contó todo: la reunión, la idea, la estrategia, los números, lo que quería construir, lo que soñaba lograr. Y Marcos escuchaba con atención, demasiada atención. Hacía preguntas, pedía detalles, tomaba notas mentales. Y Samuel, emocionado, no veía nada extraño. Porque cuando estás ilusionado, confundes interés con apoyo. Pero hubo un momento raro. Cuando Samuel habló del impacto que podía tener ese negocio, Marcos se quedó callado unos segundos. Sonrió, pero fue una sonrisa distinta, tensa, breve, como si algo por dentro se moviera. Samuel lo notó, pero lo ignoró, porque el corazón muchas veces ve señales que la mente decide justificar. Antes de irse, Marcos le dijo: «Hermano, esta es tu oportunidad. No la dejes escapar». Y Samuel se fue sintiendo que tenía a alguien de su lado. Esa misma noche, recibió una llamada de don Elías, un anciano sabio que había conocido años atrás. Le contó, emocionado, sobre la reunión, y don Elías guardó silencio unos segundos. Luego le dijo: «Hay sueños que deben crecer en silencio, porque no todas las manos que aplauden desean verte florecer». Samuel sonrió, pensó que exageraba. No entendió que a veces la vida te advierte antes de golpearte. Y esa conversación en el café ya había puesto algo en movimiento, algo que todavía no podía ver, pero que estaba a punto de alcanzarlo. 2 días después llegó la reunión. Samuel entró al edificio con el corazón acelerado y las manos frías. Había repasado su propuesta toda la noche. Cada detalle, cada número, cada idea. No podía fallar, y no falló. La reunión salió mejor de lo que esperaba. El empresario escuchó con atención, hizo preguntas y tomó notas. Al final lo miró y le dijo: «Tu idea tiene potencial. Dame unos días».
Esa frase fue suficiente para encenderlo por dentro. No era una promesa, pero sí una puerta abierta. Y cuando salió de ahí, hizo lo que siempre hacía cuando algo importante pasaba. Llamó a Marcos. Le contó todo. Cada palabra, cada gesto, cada posibilidad. Y Marcos, como siempre, lo felicitó. Pero esta vez hizo algo distinto. Empezó a preguntar demasiado. Detalles que antes no le interesaban. Fechas, nombres, montos, cómo pensaba ejecutar todo. Samuel respondió sin pensar, porque la confianza, cuando es ciega, no pone límites. Pero esa misma noche recibió una llamada inesperada. Era el empresario. Su tono había cambiado. Sonaba distante. Le dijo que necesitaba tiempo, que había aparecido otra propuesta muy parecida, incluso más adelantada. Samuel se quedó en silencio. Sintió ese vacío que aparece cuando algo no encaja, porque su idea no era pública. Nadie la conocía, o eso creía, y entonces recordó algo. La tarde en el café, Marcos revisando su libreta, Marcos haciendo preguntas, Marcos observando más de la cuenta. Por primera vez, una duda se abrió dentro de él, pequeña, pero incómoda. ¿Y si no era coincidencia? Quiso quitarse esa idea de la cabeza, porque aceptar una traición duele más que aceptar una pérdida. Pero hay verdades que empiezan como sospecha y terminan como herida. Esa noche llamó a don Elías, le contó lo ocurrido, y el anciano solo le dijo: hay personas que te abrazan mientras calculan cómo ocupar tu lugar. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Samuel sintió un escalofrío. No quería creerlo. Todavía no. Pero lo peor aún no había ocurrido. 3 días después, Samuel salió temprano a caminar. No podía pensar con claridad. La duda lo estaba consumiendo. Quería convencerse de que todo era coincidencia, que Marcos jamás haría algo así, porque aceptar que alguien cercano te traicionó es aceptar que estuviste ciego, y eso duele. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, algo llamó su atención. Al otro lado de la calle, dentro de una cafetería, ahí estaba Marcos, sentado frente al mismo empresario. Samuel se detuvo. Su cuerpo se congeló. Intentó encontrar una explicación, pero entonces vio algo que terminó de romper toda duda. Su libreta sobre la mesa, abierta, con sus apuntes, sus ideas, sus planes. Todo, en ese instante, lo entendió. Marcos no había estado apoyándolo. Había estado estudiándolo, escuchando, observando, esperando el momento correcto, porque hay personas que no caminan contigo para ayudarte a llegar, caminan contigo para descubrir cómo adelantarse. Samuel sintió cómo el pecho se le apretaba. Quiso entrar, quiso enfrentarlo, pero algo lo detuvo. Quizá el dolor, quizá la incredulidad, quizá el hecho de que algunas verdades te dejan sin fuerza para reaccionar. Y entonces Marcos levantó la mirada. Lo vio. Por un segundo sus ojos se cruzaron. Samuel esperaba vergüenza, algún gesto de culpa, pero Marcos solo sonrió. Una sonrisa fría, vacía, como si ganar justificara todo. Y esa sonrisa dolió más que el robo, porque fue ahí cuando Samuel entendió algo brutal.
No todos se alegran cuando avanzas. Algunos solo esperan el momento para tomar lo que tú construiste. Samuel se alejó de ahí sintiendo que algo dentro de él se rompía. Y esa misma tarde llegó la confirmación final. El empresario lo llamó. Le dijo que el acuerdo ya estaba cerrado, con otra persona. Samuel no preguntó quién, ya lo sabía, y colgó en silencio, porque hay momentos en los que el dolor ya no necesita explicación, solo pesa. Y mientras caminaba de regreso a casa, una verdad lo golpeó con fuerza. No lo traicionaron en un día. La traición había empezado desde la primera vez que abrió demasiado la puerta, y ahora iba a pagar el precio. Pero aún no entendía la lección más importante. Esa noche Samuel no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pared, repasando cada conversación con Marcos, cada consejo, cada sonrisa, cada palabra de apoyo que ahora sonaba falsa, y entendió algo doloroso. La traición no empieza cuando te roban, empieza cuando decides confiar sin discernir. Eso fue lo que más le pesó. No haber perdido la oportunidad, sino haber entregado sus sueños con sus propias manos. Porque perder algo importante duele, pero descubrir que ayudaste a construir tu propia caída duele más. Durante días dejó de salir. Apagó el teléfono, se alejó de todos. No quería hablar, no quería explicar, no quería escuchar frases vacías como «todo pasa por algo», porque cuando uno está roto, hay palabras que solo hacen más ruido. Samuel empezó a dudar de sí mismo, de su criterio, de su capacidad para leer a las personas. Y eso es lo más peligroso de una traición. No solo te roba algo afuera, te desordena por dentro. Una tarde abrió su vieja libreta, la misma libreta que ahora sentía como una herida, y empezó a leer todo lo que había escrito durante años. Ideas, planes, sueños, y por primera vez sintió ganas de romperla, de rendirse, porque cuando lo que construiste termina en manos de otro, seguir parece inútil. Pero justo antes de hacerlo, recordó las palabras de don Elías: los sueños son semillas, y no todas las manos merecen tocarlas. Y esa frase lo golpeó. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Best thing that's ever happened to you financially. Go. Easy. Sold my car on Carvana. Amazing offer. Really? I hit 200 on the scratcher. Did the scratcher come to your house and hand you a check? No. How many scratchers did you hit to get that? I hit a button on Carvana.com once. Okay, that's fair. It's like the lottery, except you always win. Not like the lottery at all, actually. Exactly. Inexplicably good. Offers worth bragging about. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Golpeó distinto, porque por fin la entendió. Su error no fue soñar. Su error fue exponer lo que aún era frágil, como una semilla sacada de la tierra antes de tiempo. Samuel cerró la libreta, salió de casa, caminó sin rumbo y terminó, casi sin darse cuenta, en el viejo parque donde había conocido a don Elías. Se sentó en una banca, con la mirada perdida, con el pecho cansado, y fue ahí, en medio de ese silencio pesado, donde una voz conocida lo encontró, y esa conversación iba a cambiar su vida. Samuel levantó la mirada y vio a don Elías frente a él, como si la vida lo hubiera puesto ahí justo en el momento exacto. El anciano se sentó a su lado sin decir nada, y durante unos segundos solo hubo silencio, porque hay dolores que primero necesitan sentirse antes de entenderse. Don Elías lo miró y preguntó: «Dime la verdad. ¿Te duele haber perdido?
¿O te duele haber confiado? Samuel bajó la mirada, y esa pregunta le atravesó el pecho, porque en el fondo sabía la respuesta. No era solo el negocio, era la traición. Era descubrir que había abierto su mundo a alguien que nunca quiso verlo crecer. Confié en la persona equivocada, dijo Samuel. Don Elías negó con calma y respondió, no. Compartiste demasiado con la persona equivocada, y eso no es lo mismo. Samuel lo miró en silencio. Esa frase le dolió porque era verdad. Entonces don Elías tomó una pequeña semilla del suelo y la puso en su mano. Mira esto, dijo. Una semilla no crece a la vista de todos. Primero se entierra, se protege, crece en silencio, porque si la expones antes de tiempo, la destruyen. Samuel apretó la semilla en su mano, y algo dentro de él empezó a acomodarse. Don Elías continuó. Hay cosas que deben guardarse. Tus planes, tus heridas, tus sacrificios, tus bendiciones. No porque debas esconderte, sino porque no todo el mundo sabe sostener lo sagrado. Samuel sintió un nudo en la garganta, porque entendió algo que nunca había visto. Hablar demasiado le había costado caro. Don Elías lo miró y dijo, recuerda esto, la cercanía no es lealtad. Hay personas que comen contigo, pero tienen hambre de lo que eres. Samuel cerró los ojos y por primera vez dejó de pensar en Marcos. Empezó a pensar en sí mismo, en lo que debía cambiar, porque a veces perder algo no es castigo, es corrección. Y esa noche tomó una decisión. No iba a perseguir lo que perdió, iba a construir algo nuevo, pero esta vez en silencio. Al día siguiente, Samuel guardó su libreta en un cajón, no para olvidarla, para protegerla, y ese gesto marcó el inicio de algo nuevo. Por primera vez dejó de hablar de lo que iba a hacer, y empezó a hacerlo, sin anuncios, sin explicaciones, sin buscar aprobación. Volvió al trabajo, pero esta vez con otra mentalidad. Corrigió errores, rehizo estrategias, mejoró ideas y entendió algo importante. El dolor puede destruirte o puede afinarte. Todo depende de cómo lo uses. Los días se volvieron semanas y Samuel desapareció del ruido. Mientras Marcos mostraba su éxito, Samuel aprendía algo más valioso: a construir sin exponer. Porque cuando dejas de buscar validación, tu energía cambia, tu enfoque cambia, tu vida cambia. Don Elías seguía viéndolo de vez en cuando, y una tarde le dijo algo que Samuel guardó para siempre: el árbol que da fruto no hace ruido mientras crece. Esa frase lo acompañó durante meses, y empezó a vivirla. Ya no contaba sus avances, ni sus planes, ni sus nuevas oportunidades. Aprendió a proteger su proceso, a cuidar sus heridas, a dejar que lo importante creciera lejos de ojos ajenos, porque entendió algo que antes ignoraba. No todo aplauso es apoyo. A veces, la gente quiere saber de tu vida no para ayudarte, sino para compararse contigo. Y la comparación, cuando se contamina, se convierte en envidia. Samuel ya no quería abrir esa puerta, así que trabajó en silencio, con disciplina, con paciencia. Y poco a poco, un nuevo proyecto comenzó a tomar forma, más fuerte, más inteligente, más sólido, no porque fuera perfecto, sino porque ahora estaba construido desde la sabiduría. Y justo cuando todo empezaba a avanzar, la vida le puso enfrente una prueba que no esperaba. Marcos volvió, y Samuel iba a descubrir que la verdadera lección no era guardar silencio, era aprender a perdonar. Una tarde, alguien tocó la puerta de Samuel. Cuando abrió, era Marcos, pero ya no era el mismo. Su rostro estaba cansado, su mirada apagada, y aquella seguridad que antes llevaba encima había desaparecido.
Por unos segundos ninguno habló, porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Marcos fue el primero en romperlo. «Necesito hablar contigo». Samuel dudó, pero lo dejó pasar. Se sentaron frente a frente. El mismo hombre que un día llamó amigo, ahora parecía un extraño. Y entonces Marcos habló. Confesó todo. Dijo que cuando Samuel empezó a crecer, algo dentro de él cambió. Primero fue admiración, después comparación y luego envidia. Verlo avanzar le recordó todo lo que él no había hecho con su propia vida. Y en lugar de construir la suya, decidió tomar la ajena. Samuel escuchaba en silencio y entendió algo duro. A veces la gente no te traiciona porque te odia. Te traiciona porque tu crecimiento les recuerda su estancamiento. Marcos bajó la mirada y por primera vez pidió perdón. Dijo que el negocio estaba cayendo, que nada había salido bien, que vivir con algo robado pesa más de lo que imaginaba. Samuel sintió cómo el viejo dolor volvía a moverse dentro de él. La rabia, la decepción, la herida, todo seguía ahí. Y entonces entendió que esa era la verdadera prueba. No la traición, el perdón, porque guardar silencio protege tus sueños, pero perdonar protege tu alma. Recordó algo que don Elías le había dicho. El rencor te ata al pasado, el perdón te devuelve el futuro. Samuel respiró profundo y lo perdonó, no porque Marcos lo mereciera, sino porque él merecía seguir adelante sin cargar ese peso. Pero también entendió algo importante. Perdonar no significa volver a abrir la puerta. Hay personas que pueden salir de tu herida, pero no volver a entrar en tu vida. Marcos se fue, y Samuel cerró esa etapa, no con rabia, con paz, porque al final entendió algo poderoso. A veces la mayor victoria no es recuperar lo perdido, es no perderte a ti mismo en el proceso. Y justo cuando soltó ese peso, la vida empezó a abrirle una nueva puerta. 2 meses después, Samuel recibió una llamada inesperada. Era un empresario de otra ciudad, alguien que había escuchado de su trabajo por recomendación. Quería reunirse con él. Años atrás, Samuel habría corrido a contarlo. Habría buscado consejo. Habría compartido su emoción. Pero esta vez no. Esta vez guardó silencio. No por miedo, por sabiduría. Preparó su propuesta, revisó cada detalle, corrigió lo necesario y trabajó en silencio, porque ahora entendía que los sueños no necesitan ruido para crecer. Necesitan cuidado. La reunión llegó. Samuel habló con calma, con seguridad, pero también con madurez. Ya no había ansiedad por impresionar, solo claridad, y eso cambió todo. Porque cuando uno deja de buscar aprobación, empieza a caminar con convicción. El empresario escuchó, preguntó, observó, y al final le dijo algo que Samuel llevaba años esperando. Quiero trabajar contigo. Samuel sintió emoción, pero fue distinta. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Más tranquila, más profunda, porque esta vez no sintió ganas de correr a contarlo, solo sintió gratitud.
y entendió algo importante. La vida no siempre te devuelve lo que perdiste. A veces te devuelve algo mejor cuando ya estás listo para sostenerlo. Samuel salió de ese lugar mirando al cielo, recordando todo: la traición, la caída, el silencio, la reconstrucción, y comprendió que si todo aquello no hubiera pasado, seguiría siendo el mismo hombre ingenuo de antes. A veces perder algo es la forma que tiene la vida de prepararte para algo mayor. Y Samuel estaba listo para entender la última lección, la que cambiaría su forma de vivir para siempre. Esa noche, Samuel volvió a casa con algo que hacía mucho no sentía: paz. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque por fin había entendido. Hay lecciones que solo llegan después de una pérdida, y hay pérdidas que llegan para enseñarte a proteger lo que vale. Samuel entendió que su error nunca fue soñar en grande. Su error fue creer que todo el mundo merecía entrar en sus sueños. Y esa es una verdad que muchos descubren demasiado tarde. No todo el que te escucha quiere verte avanzar. No todo el que te aplaude celebra tu crecimiento. Y no todo el que está cerca está contigo. A veces la vida te permite una traición para enseñarte discernimiento, para enseñarte silencio, para enseñarte protección. Porque hay sueños que mueren cuando se exponen demasiado pronto, como semillas arrancadas de la tierra antes de echar raíces. Y hay algo que debes recordar: tu próximo paso no necesita explicación. Tu proceso no necesita aprobación. Tu sanación no necesita espectadores. Y tus bendiciones no necesitan exhibirse. Hay cosas que crecen mejor en silencio, porque el silencio no es vacío. Es protección, es preparación, es sabiduría. Samuel aprendió que guardar silencio no es esconderse, es aprender a cuidar lo que todavía está creciendo. Y quizá esa es la lección más importante de esta historia. No todo lo que nace en tu corazón debe salir de tu boca. Protege tus sueños, protege tu proceso, protege tu paz, porque no todos sabrán sostener lo que tú estás construyendo. Y recuerda esto: a veces la traición no llega para destruirte, llega para enseñarte quién no debe acompañarte al próximo nivel. Si esta historia te hizo pensar, escribe la palabra silencio en los comentarios. Y escribe también: desde hoy voy a proteger más mis sueños. Quiero leerte. Y dime algo: ¿desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia? Y si te gustan este tipo de historias que te hacen pensar y ver la vida diferente, suscríbete, porque a veces una sola historia puede ahorrarte años de dolor.